Bienvenidos a todos a Inspireland. Mi nombre es Nicolás Orzábal, soy CEO de CloudGaia y hoy estoy con un gran amigo y una persona que viene a inspirarnos, a contarnos su historia. Es Fede Larsen, es el fundador y CTO de Copado. Copado es hoy la herramienta líder en el mercado de lo que es DevOps. Y bueno, ya nos va a contar de qué se trata, cómo nació y cómo llegó a lo que es hoy. Muchas gracias, Fede, por estar acá y bienvenido. Gracias, Nico. Qué bueno poder participar de este evento. Como decís, nos conocemos desde que los dos empezamos en este mundo y encantado de compartir un poco la historia de Copado para ver si eso sirve para que otros se animen también a meterse en este mundo, ¿no? Totalmente, y qué historia, ¿no? Mm. Hablábamos de que empezaste y contanos un poco cómo fue empezar con Salesforce, qué te llevó, cómo fueron esos inicios y cómo fue ese arranque, ¿no? ¿Por qué Salesforce? Como la mayoría, yo creo que empezamos en Salesforce hace mucho tiempo, fue casi de casualidad, ¿no? No sé si por ahí la gente que está atendiendo, no sé si tiene tantos años como nosotros, pero antes no existía LinkedIn y existía algo que se llamaba Boomerang. No sé si te acordás, boomerang.com, donde subías una especie de CV. Yo vivía en Mar del Plata, como bien decías, trabajaba ahí en una consultora pequeña hacíamos software a medida y recibí una posibilidad, una entrevista de trabajo a través de Boomerang. Entonces la abro y era de Marcelo Galperín, que es, ¿no?, uno de los que estuvo en los inicios de Mercado Libre, el primo de Marcos, ¿no?, el fundador de Mercado Libre, que él estaba trayendo Salesforce a Argentina, no sé si incluso a América Latina en general. Pero bueno, sin duda era el primero de traer Salesforce a Argentina. La opción era, bueno, hice la entrevista de trabajo, me fue bien, y me dio la opción de trabajar desde casa, desde Mar del Plata, con lo cual para mí era un golazo poder, ¿no?, tener un trabajo de alto impacto con grandes empresas en Buenos Aires, pero sin perder mi lugar, ¿no? Que yo en ese momento soy de Necochea, pero hacía varios años que vivía en Mar del Plata. Eh, la verdad qué tiempos esos. Y ahí empezamos el proyecto juntos. Yo me acuerdo que Marcelo era mi proveedor en ese momento. Yo era cliente, empecé siendo cliente de Salesforce, ¿no? Y teníamos que hacer una implementación y necesitábamos un desarrollador y Marcelo salió en esa búsqueda. Así que casi empezamos nuestra carrera de Salesforce juntos. Y me acuerdo lo que fueron esos primeros pasos. ¿Cómo fue después? ¿No? Entiendo, ya por tu acento podrán notar que hace muchos años vivís en España. Este, y cómo fue ese cambio, ¿no? Pasar de trabajar en Argentina a trabajar en España, empezar una consultora de cero en España y después, bueno, ¿cómo siguió eso? Sí, bueno, después de trabajar 4 años con Marcelo, pues por determinadas circunstancias personales quise dar un salto, cambiar un poco de aire y bueno, teniendo la posibilidad de poder reubicarme en Europa, empecé a buscar trabajo. Al principio buscaba en Irlanda, busqué por todos lados y me salió una opción en Madrid, ciudad que conocía por turismo, y me había gustado, y salió una oferta de trabajo ahí y me pareció fantástico. Me acuerdo que me tomé una semana de vacaciones de trabajar en BSS con Marcelo. Me tomé esa semana de vacaciones, me pagué un billete de avión a Madrid y hice la entrevista en persona y trabajé, digamos, gratis una semana con quien sería mi empleador, ¿no? Porque era el fundador de la consultora y yo sería su primer empleado. Entonces trabajamos como 3, 4 días ahí, hicimos una propuesta que luego la ganamos y la implementamos más tarde durante esa semana.
y como quería validar, porque yo tenía un buen trabajo en Buenos Aires y de repente voy a renunciar para irme a un sitio que no sabía bien lo que era. Entonces, bueno, nada, pues hice eso y fue bien. Y ahí en Madrid estuve 2 años trabajando por esa consultora y después de un tiempo sentí la necesidad de tener mi propio camino, ¿no? Creo que a ese entonces ya llevan varios años de consultoría, mucho aprendizaje, pero bueno, creo que necesitaba empezar a tener mi propio rumbo. Y lo primero que hice fue dedicarme a ser contractor, ¿no? Trabajar un poco freelancer y hacer proyectos Salesforce por donde saldrían. Ese tuvo un momento que me fui a vivir al sur de Francia con quien es ahora mi mujer. Y estábamos en Biarritz y conseguí un contrato para un proyecto bastante interesante para una farmacéutica danesa, se llama Leo Pharma, y tenían que implementar Viva, que es un vertical basado en Salesforce, en 30 países. Y tenían 30 países y 30 CRM distintos, ¿no? Y tenían que unificar un poco ahí la complejidad y poder tener... nosotros recomendamos que tengan una sola organización y no una por cada país. Y luego tuvimos que hacerlo funcionar, ¿no? Porque ya tenía... y eso fue un poco un problema, el desafío, ¿no? Italia movió un cambio y sobreescribía a los alemanes, Australia, que estaba totalmente desconectada, hacía un cambio y estropeaba lo que había hecho otro país. Y dije, bueno, pero vamos a poner orden aquí porque si no, no vamos a poder tener tantos equipos de trabajo, tantas cosas en paralelo, porque no va a funcionar, ¿no? Y me imagino que ahí empezó la necesidad de DevOps, ¿no? Como nos pasó a todos los que trabajamos con Salesforce en cierto punto, donde instancias monstruosas como esa, múltiples países, múltiples equipos trabajando, ya se hacía totalmente necesario contar con una herramienta que pueda administrar y que pueda gestionar todos esos cambios, todos esos ambientes. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió? Pues surgió del propio dolor, ¿no? Porque nosotros teníamos que hacerlo funcionar. Nosotros éramos responsables con Philip, del otro fundador, de hacer funcionar todas las implementaciones para cada país y no teníamos las herramientas para hacerlo funcionar bien. Entonces, teníamos, horas, largas horas arreglando problemas, deshaciendo o rehaciendo cosas. Dijimos, esto o nos equivocamos de plataforma o estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Y creo que ahí fue cuando surgió la idea de operacionalizar, ¿no? Los cambios que se hacen en un entorno Salesforce para que que se puedan repetir, que se puedan testear, que se pueda usar control de versiones para volver atrás si hace falta, que se puedan comparar los cambios, ¿no? Fuimos poniendo una metodología y una herramienta para que cualquier equipo pueda hacer las cosas bien, ¿no? Y fue un poco, yo creo que la evolución, ¿no? Salesforce empezó al principio, bueno, muchas veces ellos se saltaban todo el departamento de IT y empezaban en un proyecto pequeñito en marketing, un proyecto pequeñito en sales, en el sales department, pero Salesforce fue evolucionando y ya no era un proyectito para la fuerza de venta. Luego, ahora las empresas están invirtiendo muchísimo dinero y están basando toda su estrategia digital y poniendo a Salesforce en el medio junto con otras plataformas, ¿no? Entonces, la complejidad de los proyectos creció exponencialmente, pero no así las herramientas para dar soporte a esos proyectos. Entonces, ahí fue donde nosotros con Copado encontramos ahí un gap en la plataforma donde podíamos ayudar a los clientes a ser exitosos, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios, Fede? Porque me imagino, personalmente yo también desarrollé un producto de la plataforma Salesforce, hemos hecho implementaciones muy grandes y sé que no es fácil y el inicio de desarrollar un producto, hacer que pase el Security Review, publicarlo en el App Exchange, ¿cómo fueron esos inicios y qué te acordás de los desafíos que tuvieron, ¿no? Sí, a ver, por suerte, para cuando queríamos publicar Copado en el App Exchange, ya habíamos publicado varias aplicaciones en el pasado, con lo cual un poco ya conocíamos cuál era el procedimiento.
teníamos, bueno, ya en años atrás con Virtual Company Services, con BSS, habíamos creado uno que se llamaba Smart Email, era una integración con Gmail y bueno, en el momento era bastante popular cuando no había ninguna integración con Gmail y habíamos aprendido ahí. Luego con S4G, que es la consultora de Madrid, ahí también sacamos uno o dos productos en el App Exchange, entonces teníamos bastante fresco el procedimiento. Así que eso, digamos, no fue un gran desafío. El desafío fue, digamos, hacerlo funcionar en el sentido de que esto puede ser un negocio viable, sí o no, ¿no? O sea, o es simplemente una herramienta que nos ayudó a nosotros mismos a salir de un apuro, o es algo que otros se pueden beneficiar de, ¿no? Ese era un poco lo que había que probar. Y en el caso mío personal, yo ya, mi primer hijo había nacido, o sea que, y tenía un trabajo estable, ¿en qué momento, no? Había que dar el salto, ¿no? Entonces, para ahí, pues, tuve que tener dos trabajos por muchos años, no sé si 2 o 3 años, de 9 a 5 trabajás en el trabajo que paga las cuentas y de 5 a 12 de la noche trabajás en tu proyecto de futuro, ¿no? Hasta que despegó, ¿no? Cómo a veces cuesta tomar esa decisión y ese salto de fe hacia lo que uno confía, uno cree, y vaya que valió la pena, ¿no? Para los que no saben, Copado hoy, hace muy poquito, hace creo que 3 semanas, después de recibir su tercera ronda de inversión, es un nuevo unicornio, que yo digo es el nuevo unicornio argentino, y ya con su nombre lo dice. Contanos ahí cómo fue la decisión del nombre, ¿no? Porque o dijeron, tenemos que poner un nombre copado y quedó. Sí, a ver, es divertida la historia porque cualquiera diría, "Ah, el fundador argentino le puso copado a la empresa", pero no fue así. De hecho, la idea fue del otro fundador, de Philip, que es alemán, y cuando lo conocí, él vivía en Londres, ¿no? Y al final lo convencí de que, como él trabajaba desde casa, digo, que tenía una oficina muy cara en Notting Hill, viviendo en Londres, ¿no? Entonces digo, pues te puedes venir a vivir a Madrid, que es una ciudad mucho más amena, digamos, para mi punto de vista. Y bueno, al final lo convencí. Cuestión que se vino a vivir a Madrid y no sabía nada de español. Entonces, mi grupo de amigos y amigas, un poco que le acogieron y le estaban explicando español. Y la semana que ya más o menos teníamos que registrar un dominio, dar de alta a la empresa, teníamos que ya decidir un nombre, porque veníamos trabajando ya varios meses, pero no teníamos un nombre. Entonces, esa semana, una amiga de Buenos Aires le estaba enseñando qué significa copado, ¿no? Diciendo, qué copado es este teléfono, qué copado es este tal, qué copado es esto otro. Y entonces Phil lo estaba utilizando para todo, decía copado de esto, copado de lo otro. Entonces dice, tenemos que llamar la empresa copado. Y a mí al principio decía, no sé, es muy informal, ¿no? ¿Cómo le vas a poner una empresa que va a hacer despliegues a producción, algo tan serio? Le vas a poner copado. Como no es serio. Me dice, Fede, nadie sabe qué significa copado. ¿Qué más le da a un americano, a un inglés qué es copado? Que son 6 letras, suena bien. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si podemos registrar el dominio. Entonces, intentamos registrar copado.com y valía una fortuna, o sea, totalmente fuera del alcance de nuestro. Pero se nos ocurrió buscar en República Dominicana, que es .do, entonces estaba disponible copa.do. Entonces te quedaba copado, pero con un punto ¿no? Ahí en el medio, ¿no? Y valía $10, así que es perfecto. Compramos el dominio y bautizamos la empresa. Impresionante, impresionante, muy buena historia. Y a partir de ese registro del dominio y a partir de ya tener un producto, ya tener la empresa, eran dos técnicos, ¿no? Poniéndose a comercializar, a monetizar un producto. ¿Cómo fue esa transición de convertirse en netamente técnico a tener que salir a vender, tener que hacer toda la parte comercial, ¿no? Sí, bueno, Phil, él había estudiado International Business en Oxford, o sea que él tenía un background más de negocio, pero se había convertido a consultor Salesforce por casualidad, ¿no? También muchos años le tocó llevar un proyecto de Salesforce y se metió en el mundo, como muchos nos pasó en esa época.
Entonces, él un poco, obviamente, al principio los dos estábamos codificando la solución, los dos programando y diseñando el producto, y luego nos repartíamos cualquier cosa que era no tan técnica, por ejemplo, no sé, definir un contrato o definir algo comercial o algo de marketing, o, eso caía en su lado y para mí me caían todo lo demás, las cosas, tenía que soporte al cliente, documentación técnica o cosas así, me caía a mí, ¿no? Y esos fueron un poco los inicios. Al principio los dos hacíamos demos, y hasta que llegó el primer cliente, digamos. Qué buena historia. ¿Y cómo fue a partir de ahí ese crecimiento? O sea, ¿en cuántos años fueron? ¿9 años tiene Copado? Copado tiene, sí, más o menos, 9 años, 8 o 9 años tiene, más o menos. Eh, Al principio fue muy orgánico, ¿no? Al principio, bueno, facturábamos, teníamos digamos, nuestra hucha, nuestro dinerito ahí, íbamos contratando con prudencia, hasta, bueno, hasta que la empresa tenía más o menos 5 años de edad y teníamos 30 empleados, 25 o 30 empleados. Y ahí fue cuando nos empezaron a contactar, gente del mundo del venture capital, ¿no? Nosotros no teníamos en nuestra mente la posibilidad de salir a levantar capital. Si bien era algo que pensamos que deberíamos hacer, no estábamos activamente buscando financiación cuando nos empezaron a contactar, en particular Insight Ventures, ¿no? Insight Partners, que cuando empezamos a ver el portfolio de Insight, estaban muy metidos, en el ecosistema Salesforce, ¿no? Por ejemplo, estaban en Conga, estaban con otra que se llama Own Backup, que es muy conocida, estaban en Cloud Craze, que luego se vendió y ahora es Commerce Cloud, B2B. Estaban metidas en varias ISVs, ¿no? En varias partners de aplicaciones de Salesforce. Entonces, bueno, este puede ser una oportunidad única, y justo ya estábamos en esa época planteándonos, tener oficinas en Estados Unidos. Pero la verdad era todos nuestros clientes estaban prácticamente en Estados Unidos, o en Inglaterra o en Alemania, digamos, los primeros, ¿no? Los primeros mercados, los más maduros a nivel de implementaciones de Salesforce. Es como primero Estados Unidos, después va para Inglaterra, después va para Alemania, Francia, el norte de Europa, y luego sigue el sur de Europa y América Latina, ¿no? En madurez. Los proyectos grandes como que van siguiendo la tendencia de la tecnología va por ese camino. Y bueno, pues nos estamos planteando, contratar gente en Estados Unidos, pero la verdad que es carísimo, ¿no? Contratar un empleado, en Estados Unidos puede costar entre 5 y 10 veces más caro que en Europa, ¿no? Entonces, o por lo menos en España. Entonces, wow, digo, qué difícil se puede hacer esto. Y nos vino genial porque con la primera ronda, que si mal recuerdo fueron cerca de 10 millones de dólares, pudimos establecer todo ese camino de crecimiento. Y en 3 años, van a ser más o menos 3 años de que recibimos la ronda A, pasamos de 30 empleados a ahora 500 empleados somos hoy en Copado. Y empiezan más o menos 2 personas nuevas todos los días, en la empresa, más o menos. 10 personas por semana más o menos. Antes empezaba 1,3 personas por semana, pero ahora el ritmo se ha acelerado y estamos a 2 personas por día, digamos. Entonces, es muy radical, ¿no? La empresa ha tenido que retransformarse, digamos, internamente varias veces, ¿no? No es lo mismo una empresa con 25 personas, y todo es en una sola oficina en Madrid, a tener gente que no conocí. Vamos, por ejemplo, en la pandemia, cuando nos pusimos todos a trabajar desde casa, éramos 120 personas. Hay unas 380 personas que empezaron en remoto y que aún no conozco, digamos. Entonces, y estamos en 12 países. Tenemos empleados en 12 países. Entonces, ha sido muy brutal, pero bueno, por suerte el
lo bueno que tiene de hacer una ronda de financiación es que podés contratar gente que sea mucho mejor que vos, ¿no? Eso creo que te da el privilegio de contratar gente que sea mejor, porque ¿Cómo, al ya fin y al que cabo, traes ese tema, Fede, cómo fue en un momento contrataron a un nuevo CEO para la compañía, Ted Elliott, que hoy claro. sigue liderando la compañía? ¿Cómo fue deslindarse de esa responsabilidad del hijo, de la criatura que uno estaba creando y poner a una persona que empiece a liderar, ¿no? Desde un punto de vista nuevo, diferente y que no hace las cosas tal vez como uno quisiera las Ujú. haría, pero que uno sabe que tiene que confiar. Correcto. Eh, pues no nos costó tanto, la verdad, porque nosotros sabíamos que teníamos que tener. A ver, Ted, justo antes de que empiece a trabajar como CEO, empezó como board member, ¿no? Nos lo presentaron en San Francisco en uno de nuestros viajes y bueno, nos ayudó, antes que le ofrezcamos ser parte del board, nos empezó a ayudar a presentar gente, a ayudarnos a organizarnos y dijimos, este señor sabe muchísimo y nos está ayudando gratis. Digo, vamos a ofrecerle que por lo menos venga al board. Y después que estuvo en el board se involucró más y dijimos, y él dijo, oye, dijimos, ¿por qué no trabajas full time con nosotros? Y nos dice, bueno, yo sí trabajo full time, perfecto, me encantaría, pero van a tener que estar conformes o confortables de tener un jefe, digamos, ¿no? Porque hasta entonces no teníamos jefe. Y básicamente dijo, bueno, yo trabajo con ustedes, pero si entro dentro de CEO, no voy a entrar para hacer otra cosa, ¿no? Y creo que con Phil en 5 minutos le dijimos, vale, no pasa nada, venga. Y sí, y a partir de ahí pusimos, digamos, las bases en San Francisco y empezamos a crecer mucho ahí. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros no teníamos tan en cuenta o no teníamos profesionalizado el manejo de las finanzas, ¿no? Y lo primero que hizo Ted cuando entró es poner un CFO, porque en el momento que haces una ronda de financiación tenés bastante capital y lo tenés que utilizar y lo tenés que utilizar bien, ¿no? No te dan el dinero para ponerlo en la cuenta y mirarlo y cuidarlo, ¿no? Te lo dan para que lo gastes y lo tenés que gastar con cabeza de manera tal que para cuando te lo gastaste, la empresa creció lo suficiente como para que te den más. ¿No? Y ahí entras en el ciclo ese, ¿no? Virtuoso de rondas B, rondas C, siempre y cuando los resultados lo acompañen, ¿no? Y para eso necesitas tener control sobre las finanzas. Y bueno, pudimos contratar mucha gente ex Salesforce de la vieja guardia, ¿no? Gente, por ejemplo, contratamos a David Brooks, que fue el product manager de Force.com y del App Exchange. Digamos, él creó los chainsets, que ahora él creó, digamos, la metadata IKEA y creó todas las cosas que ahora nosotros un poco como que suplementamos. Luego pudimos traer de CMO a quien hacía el marketing de la plataforma cuando se lanzó y también hizo el marketing cuando se lanzó la App Exchange. Y bueno, la verdad que queda todos estos los conocía de muchos años, entonces les pudo convencer y bueno, después se arma un campo gravitatorio, ¿no? Cuando más gente buena puedes contratar, pues más gente quiere ser parte de y entonces se hace una bola de nieve, ¿no? Y por suerte en nuestro caso fue un círculo virtuoso, ¿no? Las contrataciones de gente a partir de ese primer paso de delegar en alguien un cargo tan importante como el de CEO, ¿no? Bueno, hoy entonces Copado tiene 500 empleados, sumando 2 empleados diarios. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué se espera de acá para adelante, no? Uh-huh. Bueno, mira, hay tres cosas que estamos haciendo ahora mismo. Y te puedo decir, por ejemplo, lo más inmediato es dar una segunda vuelta de rosca a todo lo que tiene que ver con DX y Second Generation Packaging. Nosotros trajimos a la vida un producto 4 años atrás, cuando ni bien salió Salesforce DX, sacamos Copado DX pocos meses después. Y la verdad,
DX estaba totalmente inmaduro, digamos, para su día y lo cambiaban todo el tiempo y se nos rompía nuestro producto todo el tiempo porque estábamos basándonos en un producto que estaba medio en prueba de concepto. Pero bueno, al menos nos sirvió para establecer relación con el equipo de producto de Salesforce, para conocer a Wade Wagner, que a día de hoy tenemos muy buena relación, digamos, el creador de DX, y digamos, nos sirvió para hacernos un poco de nombre y de ruido. Pero bueno, ahora ya Salesforce DX está mucho más estable, Second Generation Package finalmente está GA y tiene cosas que merece la pena incorporar en nuestro producto. Entonces, lo más inmediato, lo que va a ser nuestro Summer Release, perdón, nuestro Winter Release, que saldrá en noviembre, es todo una nueva relanzamiento del soporte para Salesforce DX. Luego, otra cosa que hemos hecho recientemente, este verano, hemos comprado una empresa de testing que se llama Kentinel, y es una empresa espectacular. Es una empresa de Finlandia y el equipo de ingenieros tiene un equipo, me vas a acordar a Copado antes del investment, ¿no? Son 30 personas, pero la mayoría, los 30 son 30 ingenieros, ¿no? Y tiene un producto técnico que funciona súper bien y no conoce nadie. Un poco lo que nos pasó a nosotros. Y este es el equipo que trabajaba para Nokia y les creó algo que se llama Robot Framework, que es un proyecto open source muy conocido que se usa para RPA y para testing. Y esa es la gente que lo creó. Y crearon un producto alrededor de esa tecnología open source que se llama Kentinel y testea muy bien Salesforce o SAP, Oracle, testea lo que le tires, lo sabe testear muy bien, incorpora inteligencia artificial para detectar cosas, utiliza visión para detectar elementos, es muy potente. Entonces, la gran apuesta que estamos haciendo en Copado es testear todo, ¿no? No solamente Salesforce, sino cualquier otra plataforma. Y tercero, la tercera cosa que estamos haciendo, que va a venir más asentada hacia el año que viene, es nuestro producto multicloud. Nosotros lanzamos nuestras capacidades multicloud, anunciamos al mundo que somos ahora una empresa multicloud y estamos poco a poco haciendo clientes, pero digamos, la estrategia es, digamos, primero testear, entrar por testing, que es mucho más fácil de meter testing según vas implementando Salesforce, de manera con las últimas tecnologías, con DX y con todo, vas a empezar, ese sistema Salesforce no trabaja en un silo, sino que trabaja conectado con muchas cosas. Entonces vamos a testear esas otras cosas que están alrededor para luego también ofrecerte CI/CD, ¿no? El pipeline de despliegues automático para todo lo demás que toca Salesforce, ¿no? Entonces, el futuro digamos, es mucho más amplio de lo que empezamos e incluye cualquier tipo de software en Enterprise, digamos, cualquier tipo de software que consume una gran empresa, ¿no? Es donde nuestro nicho es el Fortune 1000, Fortune 500, digamos, ese tipo de empresas son las que más necesitan optimizar los costes de desarrollo de software. Y ahí donde le vamos a ofrecer testing y CI/CD, siguiendo nuestra metodología que ya ha sido probada que es exitosa en los clientes de Shell. Impresionante, impresionante el roadmap y lo que viene y cómo siguen creciendo y mirando el futuro y evolucionando junto a Salesforce y el ecosistema y todas las demás plataformas, ¿no? que forman parte del ecosistema diario de los sistemas corporativos. Fede, esta sesión se llama Inspireland, ¿no? Y creo que la tuya es una historia totalmente inspiradora. Me imagino que si te preguntaba 9 años atrás si te veías como habiendo creado un unicornio, teniendo una empresa con 500 empleados y que tiene presencia en muchos distintos países, no lo hubieses creído. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando y que tiene una idea, un producto? ¿Cómo pensarlo y cómo encarar ese desafío, ¿no? Bueno, la primera parte de tu pregunta no me lo hubiese imaginado, sin duda no me lo hubiese imaginado. Para nosotros, si podíamos salir del mundo de la consultoría y tener nuestra forma de vida, pero vendiendo licencias en vez de trabajando hora a hora, ya nos dábamos por bien pagados, ¿no? Pero bueno, al final
fue creciendo y por suerte hemos sido capaces de ir surfeando la ola según se iba haciendo más grande. Respecto a la otra parte de la pregunta, gente que está queriendo emprender, obviamente mi, mi consejo es emprender, por supuesto, emprender te puede cambiar la vida, te puede dar una forma, una plataforma para cambiar y impactar más el mundo de una manera más amplia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que emprender no es para todos, ¿no? No pueden, en un barco no pueden ser todos capitanes, ¿no? Se hace falta gente en todas las áreas y no todo el mundo por ahí tiene el mindset para emprender, ¿no? El emprender significa muchas veces equivocarse y fracasar y rehacerse y reinvertir y pivotar y aceptar que otros piensen distinto y aceptar que otros vengan. O sea, no es fácil, pero totalmente merece la pena. Si alguien está pensando en emprender algo en Salesforce o en otra plataforma, yo diría que se fijen bien el problema que quieren resolver, ¿no? Hay algo que es muy interesante, muy sencillo también de pensar, es preguntar, ¿vas a vender un painkiller, ¿no? Una aspirina o vas a vender una vitamina, ¿no? Es muchísimo, muchísimo más fácil vender un painkiller, ¿no? Cuando alguien está sufriendo y tiene dolor, va a aceptar lo que sea que le des con tal que le cures, ¿no? Y si le vas a dar una vitamina, igual se lo piensa dos veces. Lo que quiero decir es, si vas a crear un producto, intenta que ese producto resuelva un problema grave, ¿no? Alguien donde la gente pierde tiempo, donde la gente puede comprometer el éxito del proyecto, donde la gente no puede hacer algo sin que le lleve cualquier cantidad de horas y que sea frustrante, ¿no? Tienes que resolver una frustración, un problema gordo, ¿no? Si le vas a decir una mejor manera de cómo hacer otra cosa, pero más bonita, con más colores, con más tal, aunque sea muy válida la solución, probablemente no tengas no vas a tener tanto driver para que alguien realmente invierta en tu producto y cambie de herramienta o cambie de metodología para ir contigo. Entonces, para mí es importante encontrar un buen problema a resolver, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a crear la solución. Totalmente, creo que muy, muy buenos consejos. Bueno, Fede, la verdad que te agradezco muchísimo, una historia que nos inspira a todos, que me parece todavía que es increíble todo lo que han logrado. Mis felicitaciones otra vez y otra vez muchísimas, muchísimas gracias por participar de este evento. No, Nico, gracias a vos. Felicitaciones por Cloud Gaia también. Son un montón de gente súper capaz, generando trabajo de primera categoría, de valor añadido, exportando creatividad y generando un montón de trabajo en Argentina. Felicitaciones a todo el equipo de Cloud Gaia. Muchísimas gracias por invitarme y para siempre, siempre que quieran, encantado de colaborar con vuestras iniciativas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Bueno, hasta luego.